Gracias. Acaba el gobierno dominicano y de manera particular el Partido de la Liberación Dominicana de alguna manera de hacerse representar en el foro de Sao Paulo y acaba de plantear ese foro la necesidad de la inversión en áreas estratégicas de la producción, independientemente de que en el caso de nuestra provincia, que ni está en el este, ni está en el norte, ni está en el sur, pero que nos ubican más en el este que en otro lugar, y donde nunca llegan los recursos, debemos decir que ayer le iba a preguntar a la presidenta si este préstamo lo iba a administrar la presente administración o si entraría en el próximo gobierno que inicia el 16 de agosto. Pero independientemente de eso, de lo que debe tratarse es de la oportunidad a que quien apruebe este préstamo no lo haga por un mandato político sin utilizar su cabeza. Y si bien es cierto que están colocados en la línea de internet, presidente, estos préstamos, pues no tiene razón de que nos reunamos aquí, sino que por la simple computadora nos mandan los proyectos y desde las computadoras en el internet, por ahí votamos y por ahí también la prensa se entera y tampoco tiene que venir la prensa aquí a oír lo que se discute y que se aprueba sin discutir y sin conocer. Por lo que nosotros planteamos y nos acogemos a lo que acaba de plantear el diputado Atala, se va a aprobar el préstamo de todas maneras. Ahora, ¿por qué la prisa si no es el presidente Leonel Fernández quien va a utilizar este préstamo? Si como quiera, las comunidades que se van a beneficiar deberían saber cuáles son en la región este y en la región central. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuánto le corresponderá a Monte Plata, cuánto le corresponderá a La Romana, a San Pedro de Macorís, que de ser la Sultana del Este ha pasado a ser la Cenicienta del Este, a Tomayor en la pobreza del Este y el Ceibo en la segunda provincia más pobre del país. Saber detalles, conocer detalles. O sea, Higüey, dice Guido, que no tiene acueducto, aunque para Higüey se han aprobado todos los préstamos del mundo. Entonces, nosotros planteamos cuál es la urgencia de que aquí no se le pueda permitir a los diputados que quieran estudiar el proyecto, que querramos conocer y cuál es la necesidad de decirle al presidente Leonel Fernández, cumplimos con lo que usted nos ha pedido, cuando posiblemente él ni siquiera le toca administrar esto. Entonces, los préstamos son importantes siempre que devuelvan la inversión. Ahora, de Petrocaribe le hemos entregado 2.300 millones de dólares a las generadoras eléctricas para que sigan chantajeando este país, para que sigan manteniendo este país apagado y para que no hayamos producido 2 quintales de habichuela para devolvérselo a Venezuela como resultado de los préstamos de Petrocaribe que tenemos que pagarlo. Cuando los préstamos son para la inversión, para la producción y en consecuencia para devolverse, evidentemente que no hay por qué negarlo. En tal sentido, nos acogemos a la propuesta del diputado Atala, que originalmente la originó el diputado Paliza, dependientemente de sus consideraciones, y pedimos que se le permita a los diputados saber lo que aprueban y no estemos aquí aprobando cosas porque un presidente lo necesite o porque un partido lo quiera, posiblemente, y si no, finalmente nos mandan todo a los internet, en los internet lo leemos en nuestra casa, y en nuestra casa punchamos y votamos, positiva o negativa, o nos atenemos, y no hay que venir aquí. Muchas gracias. Señor presidente, este proyecto de ley de modificación del presupuesto de la Nación
me parece que tiene una serie de aspectos violatorios no solamente de la Constitución, por cuanto si el presupuesto mismo es una ley orgánica, cualquier ley que lo modifica debe ser orgánica, inclusive proviniendo del Poder Ejecutivo, muy a pesar de lo que expresa el artículo 234, puesto que el artículo correspondiente a las leyes orgánicas expresa de manera clara que el presupuesto entra dentro de las leyes orgánicas, así como la planificación e inversión pública de igual manera, es decir que estamos hablando de presupuesto, es decir, de planificación e inversión pública. Pero por otra parte, veo que en el artículo 7 se autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto general desembolsos de préstamos externos. Es verdad que la comisión bicameral hizo que fuera solamente un 1% de esos desembolsos externos, pero es que resulta que los contratos de préstamo son convenios, son acuerdos internacionales y no pueden ser modificados. Su destino, los fondos que destina un determinado convenio para un específico fin, no se pueden modificar mediante la voluntad de uno solo de los contratantes, en este caso el Poder Ejecutivo, es decir, que hay una violación flagrante a los contratos de préstamos que se convienen con fuentes del exterior. Yo tengo el temor de que esta modificación al presupuesto va a pasar de la misma manera que han pasado ya 280 y tantos millones de dólares en deuda externa y el día de hoy. Es decir, de una manera alegre, la mayoría de esos préstamos, de esas deudas del Estado, sin que fueran conocidas a fondo por los legisladores. Y eso naturalmente es a mí no me avergüenza, pero es una verdadera vergüenza que el Congreso esté aprobando préstamos de esa manera, convenios de esa manera. Pero yo quiero recordar que el Foro Mundial de Competitividad, un organismo al cual el propio presidente de la República ha asistido a hablar acerca de los problemas de la competitividad y de la especulación, consideró que la República Dominicana era la campeona, puesto que la situó en último lugar en materia de despilfarro, en materia de erogación de fondos del presupuesto de manera no prioritaria y en materia sobre todo de corrupción. Hoy, si estamos con un presupuesto corto que necesita 71.000 millones para poder satisfacer las necesidades que quedan en el año, se debe precisamente a ese despilfarro y en buena parte a esa corrupción. Yo pienso que los 71.000 millones que van a llegar también se prestarán a despilfarro y a corrupción. Por eso hago constar mi voto contrario a esta ley. Gracias, señor presidente. Yo le confieso sentir vergüenza hoy de ser diputado. Y siento vergüenza al sentarme con un grupo de hombres y mujeres que aprueban proyectos sin leerlos. ¿Cómo es posible, por encima de la necesidad de cualquier pueblo, que se aprueben contratos de 200 millones de dólares sin leerlos? Seguir a comisión. Pero ¿cómo ahora también aprobar otro por 9 millones o conocerlo sin haberlo ni tan siquiera leído? Eso es un insulto a la propia función de ser legislador. Y es una vergüenza hoy serlo.
por encima de la necesidad de Santiago o de cualquier pueblo. Hubiese yo quizás aprobado ese préstamo, pero ¿cómo ni tan siquiera haberlo leído en sesión, en la plena sesión? Le recuerdo, escúcheme, le doy la palabra que estamos en el punto 8.1.2. Igual, señor presidente, ¿cómo es posible en este proyecto específico, que aquí ni se ha leído, que no ha ido a comisión, podamos nosotros conocerlo y aprobarlo debidamente? Poner en juego las rentas públicas, los dineros del pueblo, la propia necesidad de este pueblo que se cae a pedazos y ni tan siquiera mandarlo a comisión. Yo pienso, presidente, y me excusan, que debemos de reflexionar sobre nuestros propios roles y pensar la labor específica que se nos ha dado. Hoy nosotros no estamos representando debidamente ni a Santiago ni a ninguna otra provincia que podamos nosotros tener a bien aquí representar. Quería dejar constancia de la vergüenza que siento como joven. Siendo el más joven de este hemiciclo, siento vergüenza hoy de ser diputado. Muchísimas gracias. Bien, le pido a los honorables diputados que cuando quieran darle boche a los otros diputados que lo hagan en sus oficinas y que nos enfoquemos en los planteamientos de la cuestión técnica y de la valoración de los proyectos.